mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Amén. Vamos a leer o entender, más bien a distinguir las principales formas que Satanás intenta ganar acceso a las personas. Es a través de su cuerpo y de su mente. El grado en el cual una persona se rinde a Satanás en estas áreas determinará qué tanto la puede Satanás influenciarla, ya que el hombre es un espíritu, posee alma y vive en un cuerpo. Los demonios pueden afectar e influenciar en un hombre, en su cuerpo y en su alma y emociones, sin estar presente en su espíritu. Para comprender realmente cómo los demonios afectan a las personas, es importante también entender la diferencia entre opresión, obsesión y posesión. Opresión. Los espíritus malignos pueden ejercer cierta cantidad de influencia al buscar oprimir a la humanidad. Los espíritus malignos pueden oprimir a cualquiera, aun a los cristianos, si esto se los permite, desde el interior o desde el exterior del cuerpo. Claro está que los espíritus malignos tienen su mayor rango de influencias cuando pueden entrar en una persona, porque entonces pueden expresarse en el mundo natural. Si los espíritus malignos no pueden encarnar en las personas, intentan ejercer influencias alrededor de las personas en el mundo espiritual. Muchas veces los creyentes, incluso los que son llenos del Espíritu, pueden ser oprimidos por demonios desde el exterior. Satanás intenta oprimirlos al poner toda clase de presiones sobre nosotros hasta que estemos profundamente conscientes de esa acción. Y tenemos que darnos cuenta que existen diferentes grados de opresión. En otras palabras, una persona puede estar menos o más oprimida. Probablemente todos hemos experimentado opresión en nuestra vida en algún momento o en otro. Por ejemplo, en ocasiones la opresión puede manifestarse como un mal genio que trata de venir sobre nosotros. Esto puede ser el resultado directo de la opresión satánica. Las personas también dicen que por favor oren por mí, porque parece ser que tuvieran sobre ellos un enorme nube negra que está suando sobre sus cabezas. Esto es la opresión satánica. Y en ocasiones las personas están tan oprimidas en mayor o menor grado por el que vienen a que uno los ayude. Pero a veces a reprender esa opresión en el nombre de Jesús hay que estar firme en contra de ella y resistirle al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Estas fueron palabras de nuestro Señor en Mateo 18:8. Resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Los creyentes no necesitamos vivir bajo presión del enemigo, y en ocasiones, cuando la opresión deja a una persona, se siente como si un peso se le levantara o se le quitara de los hombros. El miedo es una forma de opresión que viene en contra de muchísimos de los cristianos y los lleva cautivo y hacer que caigan una y otra vez. El miedo puede aferrarse a la mente del creyente, causando que su espíritu no funcione como debería. Esto es, al no estar en dominio sobre su alma y su cuerpo. El temor también puede aferrarse al cuerpo del creyente y hacer que su estómago se tensione como si algún poder lo hubiese apretado. Esto puede abrir la puerta a la desesperación y al desánimo, pero la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, lo que quiere decir que tenemos autoridad sobre esto. Tenemos el derecho de pararnos firmes en contra del temor y reprenderlo. Debemos aprender cómo estar firme en el poder de la fuerza de Dios y emplear su gloria y poder, que son su palabra, para pelear en contra del enemigo. Dios jamás dijo que teníamos que pelear contra
el enemigo. Tiene que pelear la buena batalla de la fe, la cual es estar firme en contra del enemigo por medio de la fe en la palabra de Dios. No es pelear con el enemigo, debemos estar firme en contra del enemigo por el poder de la palabra y de la fe. El temor no es un amigo, el temor es un enemigo. No debe ser aceptado, alimentado o soportado. Póngase firme en su corazón y evítelo como evitaría la enfermedad o la dolencia. Hable las palabras de Dios al temor, tome su autoridad sobre él en el nombre de Jesús y así el temor también se alejará de usted. El cuerpo de cualquiera, incluso el de un cristiano, puede ser oprimido por un espíritu maligno desde adentro o desde afuera. Un ejemplo de esto de las obsesiones físicas son las úlceras. Muchas personas llegan a un culto porque tienen úlcera gástrica o el médico se las diagnostica y no los operan por la cantidad de úlceras que tiene porque puede empeorar. Un hombre llega al culto, pero si nosotros hacemos lo que dice Mateo 8:17, que dice: Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Luego oramos sobre esa persona, le imponemos manos. En el instante en que impusimos las manos, tuve una manifestación de palabra de conocimiento, una revelación sobrenatural del Espíritu Santo. Supe que el cuerpo de esta persona estaba siendo oprimido por un espíritu maligno y que tenía que echarlo afuera antes de que pudiera ser liberado de su condición estomacal. Pero también supe que si no le explicamos a la congregación lo que está a punto de hacer, causaría también más daño. Cuando se ministra en público, si tienes que echar un espíritu maligno de alguien sin explicar a la congregación, las personas pueden pensar: esta persona es salva, está llena del Espíritu Santo y es miembro de la iglesia, tiene un espíritu maligno, tiene un diablo, tal vez tenga uno en mí. Y si las personas empiezan a pensar en hablar de esta manera, en ignorancia pueden abrirles también puertas al diablo y un espíritu maligno vendrá y se acomodará en ella. Esta es la razón por la cual nosotros necesitamos ejercer sabiduría cuando ministramos y cuando hacemos liberaciones. Así que antes de ministrar a este hombre, le expliqué a la congregación: Satanás, no Dios, es el autor de la enfermedad y de la dolencia. Es indirectamente el causante de todo pecado, la enfermedad y de la dolencia. En ocasiones incluso puede encontrarse presente en alguna persona. La presencia literal de un demonio en el cuerpo de una persona para imponer enfermedad y dolencia. Cuando este es el caso, se debe tratar al espíritu maligno por medio del poder del Espíritu Santo. En este caso de este hombre, un espíritu maligno estaba presente, oprimiéndole, causándole las úlceras. Si echamos fuera al espíritu, vamos a echar fuera ese espíritu maligno de su cuerpo y él enseguida quedará sano. No está ni en su alma ni en su espíritu, está en su cuerpo. Si alguien viene en una casa muy vieja que tuviera que ser muy vieja, que tuviera termitas en ella, esto no quiere decir que usted tenga las termitas. Se le puede decir también este ejemplo a la congregación: su cuerpo es tan solo la casa en la que usted vive, su cuerpo es el que tiene las termitas, no usted. El verdadero usted es el hombre espiritual en su interior. Si es nacido de nuevo, el hombre espiritual no puede tener un demonio en él, pero su cuerpo, la casa de su espíritu, puede estar siendo afligido por un demonio maligno. Después de explicar a la congregación, impusimos las manos nuevamente sobre este hombre. Cuando lo hice, el Espíritu Santo también me reveló otras cosas por medio de la palabra de conocimiento. Supe por una revelación interna o por la palabra de conocimiento lo que había sucedido a este hombre en un comienzo y que permitió al espíritu maligno entrar a este cuerpo.
el hombre había abierto una puerta al diablo. Esto nos da a nosotros también entender la importancia que es andar en santidad. Cuando un cristiano no anda en santidad, podemos ser oprimidos por diferentes espíritus y pueden incluso causarnos enfermedades. Hay que andar en santidad, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios y Dios siempre nos va a ayudar y Dios siempre va a estar a nuestro lado. Te invito a que tengas confianza y que cada día tú andes en santidad, porque andar en santidad va a evitar las opresiones demoníacas, las enfermedades. Solo Dios es el único que nos puede ayudar, y para evitar que Satanás nos martirice, anda en santidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te deseo que mis hermanos, Señor, entiendan lo importante que es andar en santidad. La santidad, Padre Celestial, evita, Señor, que la opresión demoníaca, la infestación llegue a nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.